Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos llamando la clase anterior. Acá vamos a hablar de duplexación. Duplexación se llama a las técnicas para dividir el canal. Entonces tenemos duplexación en tiempo y también en frecuencia. En tiempo se le da un turno y en frecuencia lo que se hace se divide las bandas de frecuencia y y cada uno tiene su propia frecuencia, ¿no? ¿Cuál es mejor? Dependiendo del caso. Lo bueno que tiene el tiempo es que se aprovecha mejor el espectro radioeléctrico. Esta frecuencia lo mejor que tiene es que siempre va a tener canal disponible cualquiera de nuestros usuarios habilitados. Ahora vamos a hablar lo que es multiplexación. Es similar a lo que es duplexación. Duplexación, cuando hablamos, es cuántos emisores receptores tenemos, división de canal. Multiplexación, ¿qué significa? Multiplexación es combinar dos o más señales y transmitirla por un solo medio de transmisión. Por ejemplo, en su En su caso, ustedes tienen un router inalámbrico cableado y toda la información que generan sus celulares, sus computadoras, etcétera, van a ese router y se transmiten por internet. Permite comunicaciones de forma simultánea usando un dispositivo llamado multiplexor. Dentro de ese router hay un multiplexor de alguna forma. El proceso inverso se conoce como demultiplexión. Ya en el receptor, él divide, ¿no?, las diferentes señales y obtiene la información que quiere. Se ve desde el punto de vista del servidor hacia los clientes, lo que es multiplexación. Esta frase última, por ejemplo, yo siempre confundía lo que era acceso múltiple al medio y multiplexación. Esta última frase es la clave, ¿ya? Multiplexación es cuando hablamos desde el servidor hacia los clientes. Existen muchas estrategias de multiplexación según el protocolo de comunicación empleado, que puede combinarlas para alcanzar un uso más eficiente. Las más utilizadas son multiplexación por división del tiempo, TDM, que puede ser síncrona, que puede ser estática o asíncrona o estadística. Multiplexación por división de frecuencia, FDM, y multiplexación por división de código, CDM, ¿no? Son las tres más utilizadas. Ya en CDM se utiliza una combinación ortogonal de las dos anteriores. Aquí tenemos las técnicas de multiplexación. ¿Alguien me puede decir qué tipo de multiplexación es? Lo que está a la izquierda, FDM, Cristian. Por división de frecuencia, bien. Tenemos tres portadoras con diferentes frecuencias. Tenemos las señales de banda base de información. Se combinan, cada una sería eso si ocuparan el medio, pero como nosotros tenemos, imagínense, tenemos un ancho de banda de 10 megas. ¿Y tu voz cuánto ocupa? Pues 1 mega a lo mucho. Entonces, combinamos diferentes señales y esto es lo que sale hacia internet. Ya después va a tener el proceso inverso para reconstruir la señal en banda base. Acá tenemos multiplicación por división de tiempo. En un instante de tiempo, como son diferentes bits, se ve así combinados, ¿no? Combinados de las diferentes fuentes que se le ha turnado a cada uno de los diferentes transmisores, cuál le va a tocar, ¿no? Y este es el multiplexor, es el que combina la señal para ser transportada por el medio, es como una sola señal. Ahora tenemos otra que se llama multiplexación por longitud de onda. Si nosotros nos fijamos, la longitud de onda es la inversa de la frecuencia, ¿ya? Porque longitud de onda es igual a ¿qué? A c dividido entre frecuencia, ¿no? C es la velocidad de la luz. ¿Saben cuándo se utiliza WDM ustedes? ¿En qué tipo de comunicación? Exactamente, ¿no? Se utiliza en fibra óptica. Para la fibra óptica es mejor, más fácil trabajar con longitud de onda que trabajar con lo que son frecuencias. Tendría que hacer la transformación y etcétera, etcétera. Entonces, WDM, acá tenemos unos splitters de ejemplo. Divide el cable. De hecho, los cables de fibra tienen revestimiento de colores, ¿no? Inclusive los buffers. Y cada uno puede dividir su longitud de onda en sus canales de trabajo, ¿no? Tenemos 1400, 2550, tenemos los 1300 para lo que es nanómetros, ¿no? Para
la longitud de onda que trae fibra óptica. Acá tenemos CDMA, CDM, utilización por división de código. Aquí ya está CDMA desde el punto de vista del cliente, pero bueno, lo explico igual. Tenemos diferentes señales, cada una tiene un código, y el código se representa por el color. Se pueden andar por el medio, y como son, bueno, son separados por código, y también tienen que ser ortogonales las señales, porque si no físicamente se destruirían. Entonces, cuando les llega, cuando transmiten por el medio, como tienen diferentes códigos, no pasa nada. Cuando les llega alguna señal eléctrica al equipo, pregunta si tiene el mismo código. Si tiene el mismo código, va reconstruyendo la señal al receptor, y si no lo tiene, simplemente lo descarta. Claro que se puede utilizar alguna técnica de ataque para poder obtener esa información, ¿no? Como ya te llega a tu medio de forma física. Significa si vos conoces el código, si vos conoces, eh, qué sé yo, digamos, el algoritmo de cifrado de la señal, entonces puedes reconstruirlo tranquilamente, ¿no? ¿Qué aplicación lo ha creado, qué protocolo, etcétera? Si conoces todo eso, lo puedes reconstruir, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las técnicas de acceso múltiple al medio. Es similar a la multiplexación, pero la multiplexación es yo, mi router, que se va a ir a internet, junta señales y lo manda al medio. Ahora, técnicas de acceso múltiple al medio son técnicas que sirven para compartir el medio los diferentes clientes. Se ve desde el punto de vista del cliente hacia el servidor. Es decir, yo, mi celular, la multiplexación lo hace el router. Y la técnica de acceso al medio, ¿quién lo hace? Lo hace mi celular, lo hace mi computadora. ¿Qué es lo que hace? Va sondeando el medio, sondeando la portadora, si es que puede o no puede este, mandar por el medio, ¿no? Entonces, acá tenemos un esquema protocolo con multiplexación pensado para múltiples usuarios compartan un medio común. Como por ejemplo, en telefonía móvil Wi-Fi suele denominarse control de acceso al medio o método de acceso múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque son muchos clientes que quieren acceder al mismo tiempo al medio. Se ve el punto de vista de los clientes hacia el servidor. Es decir, los clientes le preguntan al access point. En cambio, con una multiplexas, el access point junta todos esos clientes y los manda al medio como una sola cosa. Y acá lo que quieren los clientes es turnarse para poder transmitir. ¿Qué métodos de acceso al medio destacan? Tenemos acceso múltiple por división de frecuencia o FDMA, acceso múltiple por división de tiempo o TDMA, y acceso múltiple por división de código o CDMA, ¿no? Por sus siglas en inglés. Acá tenemos FDMA, diferentes canales, ya entonces cada uno tiene asignado un canal. Y lo que hace es, prácticamente no hay contienda, ¿no? Transmite porque tiene su onda reservada. TDMA, lo que hace, tenemos los diferentes canales, están turnados los diferentes clientes que quieren transmitir, ¿no? Y CDMA, bueno, está todo entrelazado, pero cada uno tiene su código propio y pueden compartir tiempo y frecuencia. Mientras el código sea diferente y no esté en las tarjetas en modo promiscuo, pues no hay interferencia, ¿no? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre multiplexación, duplexación y acceso al medio? Una pregunta puntual que tengan. Ya, duplexación es como yo divido mi canal entre los diferentes. Pero un ratingo. Hay un nuevo, ya son y 32, ya no se acepta, ya está. Ya. Duplexación es como yo divido mi canal entre los diferentes usuarios. Tengo un canal y lo divido entre diferentes usuarios. Eso es duplexación, ¿ya? Para lo que se llama duplex, ¿no? Para formar el full duplex, semiduplex, al duplex. Entonces yo divido mi canal, ya sea por código, por frecuencia o por tiempo. Ahora si yo hablo de multiplexación, es juntar diferentes señales de mis clientes para transmitirlo como una sola en mi medio. ¿Ya? Entonces, mis clientes están divididos en frecuencia, están divididos en tiempo, están divididos en código, y llega
llega a mí esa señal, yo como access point lo envío al medio como si fuera uno solo. Es decir, yo junto diferentes fuentes cuando hago la multiplexación. ¿Otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver, esta materia es red inalámbrica, una parte importante. Entonces vamos a ver acceso múltiple al medio, cómo los diferentes clientes se pelean para acceder a ese medio en redes inalámbricas. En red inalámbrica de banda ancha hay distintas tecnologías que usan distintos métodos de acceso múltiple al medio. Se pueden comparar y combinar estas tecnologías, obviamente, comprendiendo correctamente cómo funcionan. Tecnologías, acceso múltiple por división de frecuencia, FDMA ya explicado previamente de forma corta. Acceso múltiple por división de tiempo. Tenemos sin contienda, TDMA, y tenemos con contienda Aloha y CSMA, que es lo que actualmente se utiliza, ¿no? Y acceso múltiple por división por código, tenemos CDMA que también se utiliza. Ya, ¿cuál es la diferencia entre contienda y no contienda? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie? Ya, a ver, Cristian Morales, un número del 1 al 34. 34 es. Jocelyn Roca, por su permanencia en la clase. ¿Cuál es la diferencia entre contienda y no contienda? Según lo que usted entiende. Puede hablar o escribir en el chat. A ver, le voy a dar una oportunidad más. Aunque sea, se tiene que inventar, ¿ya? Si no, la voy a banear de la clase. Vamos un par de minutos. Bien, Jocelyn, ¿va a poner alguna respuesta o nada? Ya, listo. Randy ya sabe qué hacer. Bien. Cristian, otro número. Jorge Antonio León Cuba. ¿Qué dice Jorge Antonio León Cuba? ¿Qué entiende usted por contienda? No importa si es una mala respuesta ya, pero tienen que participar. Ya, a ver. Él dice que entiende por contienda cuando dispositivos transmiten cuando están disponibles o necesitan transmitir. Hay un compañero, Mauricio Loza Flor, que pregunta, por contienda es cuando se puede transmitir en cualquier momento y cuando al llegar colisiones, llegan a existir colisiones. Por no contienda es que no existen colisiones ya que se turnan para transmitir. Ya, aquí hay un problema, ¿no? Esto, cuando uno tiene cierta, cierto conocimiento léxico del idioma, puede aunque sea inventarse una respuesta con más sentido. ¿Alguien me puede decir qué significa contienda en español, en general? Por contienda, en general. Ingeniero, yo entiendo por contienda como algún tipo de conflicto que existe. No necesariamente, ¿ya? Es cuando hay competencia, ¿ya? Por ejemplo, los partidos de fútbol, los de boxeo, dicen hay contienda, ¿ya? Entonces, TDMA es sin contienda y como dice el compañero, es una consecuencia que no hay colisión. Esto pasa cuando tenemos poquitos clientes que quieren acceder al medio. Entonces se le turna un tiempo a cada uno y no tienen que pelear, ¿ya? No hay pelea, no hay competencia. Entonces, por el medio, cada uno tiene su turno y lo acepta, lo asume. Ahora nosotros tenemos ese sin contienda, ya TDMA normal. Con contienda tenemos algoritmos como Aloha ranurado, etcétera. CSMA. ¿Qué significa? Que tenemos un montón de clientes y hay pocos ranuras de tiempo. Digamos, antiguamente TDMA teníamos 10 ranuras de tiempo por segundo y teníamos 10 usuarios. No hay contienda, a cada ranura se le asignaba un usuario. Pero se vio
estadísticamente que solo el 40% del canal se utilizaba, porque muchas veces los usuarios no ocupaban su ranura de tiempo. Entonces nace lo que es contienda. Es decir, si bien yo voy turnando, así como anteriormente, pero hago que en cada cierto tiempo ellos vean la portadora y se peleen por acceder. Es decir, si bien yo voy turnando los tiempos, ya no está asignado cada cliente a un instante de tiempo, sino que se pelean por ese nuevo instante de tiempo que está libre. Ya, entonces esos son los algoritmos que tienen contienda, se pelean. Entonces yo, por ejemplo, un canal de 1 mega que yo le dividía en 10 para 10 usuarios, ahora ese mismo canal, como sé que la tasa de ocupación es 40%, yo lo puedo dar esos 10 megas, perdón, ese mega dividido en 10 pedazos a 20 usuarios. Y ahí todavía tengo cierto margen. Claro que por la competencia se pierde, ¿no? Entonces, se puede servir con el mismo canal a más usuarios. Ya eso es contienda, que nosotros permitimos que ellos compitan por el medio cuando esté libre. Ya, entonces, bueno, tenemos acceso a múltiple por edición de código. Ahora, cuando nosotros hablamos de acceso múltiple al medio en red inalámbrica, tenemos que ver conexiones punto a punto versus canales de difusión. Hay de los dos tipos en red inalámbrica. Cuando hablamos de conexiones punto a punto, estamos hablando de los famosos radioenlaces. Cuando hablamos de canales de difusión, estamos hablando de, por ejemplo, su router Wi-Fi, la tecnología WiMAX, o la tecnología de las comunicaciones móviles, 2G, 3G, 1G, 4G. Todos esos son canales de difusión porque hay un concentrador y hay muchos clientes que dividen el canal. En cambio, cuando hacemos conexiones punto a punto, es un radioenlace, que normalmente se va a dividir el canal en dos pedazos nomás, ¿no? De un lado y del otro. Dependiendo, cada uno va a ser a diferente ancho, si es que el uno transmite más que el otro, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos conexiones punto a punto versus canal de difusión, ustedes, ¿cuál creen que tiene contienda y cuál creen que no tiene contienda de esas dos opciones? A ver. La contienda se da cuando nosotros queremos reutilizar el canal, no necesariamente que el canal sea pequeño, ¿ya? Es un poco complejo, a ver. ¿A qué le llama pequeño? Pues, ¿no? Por ejemplo, de 20 kilohercios para arriba, se considera un canal grande según la teoría, ¿no? Ya, entonces cuando nosotros queremos reutilizar el canal, cuando sabemos que no hay, nuestros usuarios no ocupan todo el tiempo el canal, entonces ahí se da la contienda. A ver, dice difusión nomás tiene contienda, dice. Ya, estoy de acuerdo. Nosotros hacemos difusión, por ejemplo, tenemos el access point, que tenemos celular, tenemos red inalámbrica de computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, hay contienda. Ahora, cuando es enlace punto a punto, ¿habrá contienda? Es que ni siquiera debe ser TDMA, digamos. Seguramente es FDMA. Seguramente se va a dividir en, en dos pedazos la frecuencia y cada uno va a transmitir, ¿no? Ya sea el repetidor o el transmisor o el receptor. Bien. Después dice, ¿quién puede utilizar el canal cuando hay competencia por él? ¿Quién puede utilizar el canal cuando hay competencia por él? Eso define los métodos de acceso múltiple. FDMA me va a decir una cosa, TDMA me va a decir otra cosa, Aloha me va a decir otra cosa, CCMA me va a decir otra cosa, CDMA me va a decir otra cosa. Nosotros más adelante vamos a estudiar más a fondo lo que es CCMA. Bien, los protocolos que pertenecen, los protocolos de acceso múltiple al medio, pertenecen a la capa MAC, a la subcapa MAC, que es una subcapa de la capa de enlace de datos. La capa MAC significa control de acceso al medio, obviamente, ¿no? Y es parte de la capa de enlace. Existen dos grandes familias de métodos de acceso. Tenemos los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, dos métodos de acceso al medio. ¿Me pueden decir cuál es el de la izquierda y cuál es el de la derecha?
viendo la gráfica. Ya, fíjense que me han respondido de diferentes formas, ¿no? Y esto también tienen que tener cuidado en sus exámenes, tiene que ser bien específico. FDMA izquierda, dice Randy. Está bien respondido, pero se le dijo cuál es el de la izquierda y cuál es el de la derecha, ¿no? Entonces, falta un pedazo, ¿no? Esa respuesta valdría la mitad. Izquierda por frecuencia, me dice Mauricio. Si bien tiene la idea, frecuencia se puede utilizar para duplexación, para multiplexación, para modulación. No me está especificando que es una técnica de acceso múltiple medio compartido. Cristian me dice FDMA y TDMA, pero no me dice cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, ¿no? Él asume que como está en orden, uno va a interpretar lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ser bien claro, ¿no? Una respuesta. A ver quién lo puede responder correctamente, como sería. Exactamente, ¿no? Como dice Randy, FDMA izquierda y TDMA derecha, ¿no? Esa sería la respuesta que tendrían que poner si es que saliera una pregunta así en el examen, que esto es muy sencillo. Bien, tenemos acá 3 canales, ya, entonces ellos no prácticamente no hay competencia con el FDMA, es cada uno accede a su canal y punto, ¿no? En cambio TDMA, tenemos acá diferentes canales de tiempo. Hay un bit, que es un código entramado, son normalmente bits para lo que viene a ser la señalización, todo eso tiene 9 octavos bits, y 7 bits son para los datos. Cada uno de estos es de diferente transmisor. Se puede repetir, por ejemplo, transmisora puede transmitir en instante 1 y en instante 3, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de TDMA, podemos tener asignación estática, asignación tradicional de un solo canal. Por ejemplo, podemos tener una central telefónica. Las centrales telefónicas también hacen asignación estática, pero lo hacen por frecuencia. Entonces, cada persona, según su número, tenía una frecuencia muy pequeña, porque eh, la voz no necesitaba mucho ancho de banda, aparte que eso se centralizaba en una centralita que está en su barrio. Para n usuarios, el ancho de banda se divide en n partes iguales y a cada usuario se le asigna una parte. No hay interferencia entre usuarios porque cada uno tiene su pedacito de banda privada. Pequeña cantidad fija de usuarios con carga de tráfico pesada. Por ejemplo, oficina de conmutación de la empresa portadora. Estamos hablando de las centralitas telefónicas, ¿no? Ahí tiene una pequeña cantidad de usuarios, pero tiene tráfico pesado porque todo ahí se junta. Sencillo y eficiente. ¿Qué pasa cuando el número de emisores es grande y variable? Entonces se recomienda el tráfico en ráfaga. Si hay menos de n usuarios, se desperdicia, ¿no? Porque estamos dividiendo en n partes iguales la frecuencia, y si hay menos de n usuarios, se va a desperdiciar porque hay bandas que no están ocupadas. Si hay más, alguno va a quedar fuera, aunque algunos de los que transmiten apenas envíen información, por ejemplo, cuando el teléfono estaba descargado, etc. Entonces se perdía tiempo de transmisión si es que había más de n usuarios. De hecho, cuando ustedes empezaban a contratar el ADSL de cota, no les dejaba. Por ejemplo, si todo su barrio eran 50 casas y habían planificado para 25 usuarios, y ustedes eran el 26, no le daban el contrato, ¿no? Porque no había ancho de banda disponible en la frecuencia que estaban utilizando. Ahora, ¿qué significa esto de tráfico en ráfaga? Significa que yo por rato le voy a dar más ancho de banda a un usuario y él va a pensar que navega rápido por ese instante de tiempo. Después otra vez se lo quito la ráfaga y va lento. Eso se utiliza bastante eh, cuando hay reventa de frecuencia. Entonces yo le voy dando ráfagas a los usuarios, más ancho de banda por instante, inclusive más ancho de banda que dice tener contratado, y lo tengo contento así, ¿no? Como las mentiras de los políticos, ¿no? Y después otra vez ya no tiene ancho de banda. ¿Tienen preguntas de esta lámina o pasamos a la siguiente? Claro, es n
es n por la cantidad de canal que querés darle a cada usuario, ¿no? Entonces, si son pocos usuarios, funciona de maravilla, ¿no? Y todos tienen un tráfico más o menos equilibrado. Pero si son muchos usuarios, imagínate la cantidad de ancho de banda que tenés que comprar. Y si son menos de los usuarios que está planificado, igual hace desperdicio de frecuencia. Ya, otra consulta. Claro, en realidad, si bien FDMA es más sensible a la cantidad de usuarios, todos los sistemas de acceso múltiple al medio son sensibles a la cantidad de usuarios, porque imagínate TDMA, si tiene más usuarios, ¿qué va a pasar? El usuario va a sentir que su comunicación es más lenta, ¿no? Porque se va a turnar en más tiempo. Otra consulta. Ahorita en Wi-Fi, para el método de acceso múltiple al medio que se está utilizando es SMA-CA. Entonces, acceso múltiple con detección de portadora con evitación de colisión, se llama en español. Ya, es el que se está utilizando, que es una evolución del hoja-loja, que es una evolución de TDMA. Aunque también estamos utilizando un OFDMA también, algunas tecnologías como ACL. Ya, listo, vamos a continuar. Tenemos acá asignaciones dinámicas. Tenemos modelo de estación, tenemos n estaciones independientes, ¿no? Computadores, teléfonos, etc. Probabilidad de generar una trama en delta t es alfa, ¿no? Delta t. Hay, lambda tramas nuevas por segundo. Tras generarla, la estación se bloquea hasta que transmite con éxito. Supuesto de canal único. Las estaciones transmiten y reciben en el mismo canal. Hardware igual, el software puede asignar alguna prioridad. Supuesto de colisión. Dos tramas transmitidas simultáneamente se alteran. Todas las estaciones pueden detectar colisiones. Una trama en colisión debe retransmitirse después. No hay otros errores aparte de los debidos a colisión. Cuando hacemos los modelos de asignación dinámica, tenemos nosotros esos supuestos, ¿no? Que hay muchas estaciones y cada una tiene una probabilidad delta t de transmitir. Entonces, si es que consideramos todas las tramas que se generan por segundo, va a ser lambda delta t. Cada transmisión, cada estación después de transmitir, se va a bloquear un tiempo, ¿no? Él gana la contienda, tiene su tiempo de transmisión, transmite y se bloquea. Hay un supuesto de canal único. Las estaciones transmiten y reciben el mismo canal, por algo es contienda. Si es que cada estación tuviera su canal privado, entonces no sería un canal único. El hardware es igual, el software puede asignar prioridades. Supuestos de colisión. Dos tramas transmitidas simultáneamente se alteran. Es decir, hay colisión ahí cuando chocan las tramas. Entonces dos tramas transmitidas simultáneamente se van a alterar, porque están transmitidas sobre los mismos canales, ¿no? Si estuvieran transmitidas sobre otro canal, no habría colisión. Todas las estaciones pueden detectar colisiones, se genera una señal indeseada de cierta magnitud que detectan los otros receptores. Una trama en colisión debe retransmitirse después, por ejemplo. Lo que hace CSMA-CA, saca primero una ranura de tiempo de 0 a 15 slot time. Cada estándar 802.11 A, B, C tiene su propio slot time. Entonces, ese número aleatorio de 0 a 15 es lo que espera para intentar transmitir. Si es que dos estaciones sacan la misma cantidad, va a haber colisión. Entonces, después, eso se va a duplicar. Entonces, de 0 a 30 va a esperar. Y si hay otra vez colisión, se va a duplicar así hasta 15 veces. ¿Ya? Y de nuevo empieza al principio o descarta la trama dependiendo de la configuración. Entonces, cada algoritmo tiene su forma de retransmitir. Por ejemplo, Ethernet lo que hace es esperar un tiempo aleatorio y vuelve a transmitir.
No hay otros errores aparte de los debidos a colisiones. Obviamente hay otros errores, como por ejemplo problemas del medio de transmisión, problemas del canal, pero ustedes eso escapa de las manos para hacer el modelamiento matemático para la retransmisión en caso de colisión. Pregunta de esta lámina, lo dice Cristian, es más que seguro que Wi-Fi 6 utilice FDMA. ¿Otra consulta? Bien, ¿alguna otra consulta, Juan? Entonces vamos a continuar. Tenemos acá en la asignación dinámica más característica que se considera en el tiempo hay dos probabilidades. Tenemos tiempo continuo, puede transmitir en cualquier momento, o tiempo ranurado, al principio de cada ranura. Por ejemplo, si yo digo que mi slot time es 10 microsegundos en 800.11b, significa que la ranura 0 va a ser a los 0 microsegundos, la ranura 1 a los 10 microsegundos, la ranura 2 a los 20 microsegundos, y así sucesivamente. Entonces solo al principio de la ranura se va a poder transmitir. O más tramas simultáneamente inactivas, transmite con éxito o colisión. Hay otra cosa, detección de portadora. Hay dos probabilidades. Con detección de portadora, las estaciones pueden saber si el canal está en uso. Antes de utilizarlo, es decir, tienen un pequeño receptor que ve ahí si es que hay señal en, la, en el canal de comunicación que quiere transmitir. O sin detección de portadora, las estaciones simplemente transmiten, no analizan nada. Luego determinan si es que hubo colisión, si es que se transmitió con éxito, ya sea oyendo el canal o ya sea a través de un método más avanzado como un ACK. Signos ocultos, la detección de portadora no sirve. Después vamos a ver qué es eso del no oculto. ¿Pregunta de esta parte? Todos los equipos con Wi-Fi homologado lo tienen. ¿Otra consulta? Ya, ¿otra consulta tienen, jóvenes? Bien, continuamos entonces. Tenemos el primer eh, mecanismo de acceso múltiple al medio en redes inalámbricas. Se llama los apuros. Es en tiempo continuo, por si acaso. Nace en 1970 en la Universidad de Hawái para radiodifusión basada en tierra, aunque después se expande para otro tipo de comunicación. Idea básica, los usuarios transmiten cuando quieran enviar datos. Habrá colisión. La retroalimentación de difusión, un emisor siempre sabe si la trama ha sido destruida escuchando. Tenemos en LAN, la retroalimentación es inmediata en una red LAN, una red de 100 metros cableada máximo, y en satélite unos 270 milisegundos. Si no es posible escuchar o transmitir, se puede pedir una confirmación, ¿no? Un ACK, y si no llega, se considera que hubo pérdida del paquete. Si la trama fue destruida, el emisor espera un tiempo aleatorio y la reenvía. La velocidad se maximizará con el tamaño de tramas uniformes. Tenemos acá aloja puro. Lo malo es que si solo un bit de solapamiento, ya se pierden ambas tramas. Solo hay un uso de canal del 18%. Acá tenemos diferentes tramas. Fíjense, E va a transmitir con éxito, D hubo colisión, C hubo colisión, A hubo colisión, D hubo colisión, E hubo colisión, B hubo colisión, y este de acá, A, puede transmitir con éxito, ¿no? Pareciera. Después C transmite con éxito, después E, después D, después E, después D, y después C. Fíjense acá hay tres tramas, y esta trama oscura choca al comienzo de esta trama y al final de esta, ¿no? Y las tres se destruyen. ¿Por qué? Porque no tenemos ranurado el tiempo, sino que es tiempo continuo y transmiten cuando quieren. Entonces, un bit de solapamiento hace ya la destrucción de la trama. Entonces nace una mejora que se llama aloja ranurado, que utiliza, como su nombre dice, tiempo ranurado. Lo crea Roberts en 1972. Lo que hace es dividir el tiempo en intervalos discretos, cada uno correspondiente a una trama. Se acuerda el tamaño de trama entre el transmisor y el receptor. Todavía no hay un estándar
como ahora, por ejemplo, tenemos 1500 bytes para Ethernet, ¿no? Que ya es un estándar. En ese tiempo lo que hacían era acordar el tamaño de trama. Existe sincronización, necesitamos un reloj sincronizado. Una estación emitirá al comienzo de los intervalos. Solo se puede transmitir al comienzo de la ranura. El periodo vulnerable ahora es la mitad. Se duplica el uso del canal de aloja puro, ahora ya es el 37%, ya no es el 18%. A partir de ahí se deteriora. Se reduce el número de ranuras vacías, pero aumenta el número de colisiones, ¿no? Así que hay mucha más ocupación, ya no es estable el canal. Tenemos acá, fíjense, el hoja ranurado, se han dividido los diferentes slot time, ¿no? Tiempo de ranura. Ya, y entonces acá transmite con éxito, estos tres chocan y se destruyen. Este transmite, estos chocan y no hay nada, transmite, chocan, chocan, transmite. Y acá también transmite, está mal esto porque no hay con quien choque. Y de acá también transmite. Ya entonces tenemos acá el aloja puro, el 18% aproximadamente, y el aloja ranurado estamos hablando de un 37% la capacidad que tiene de transmisión. Pregunta de esto, sí, se utilizaba para las primeras versiones de Ethernet, ¿no? Para eso. Ahora Ethernet utiliza CCMA-CD, Collision Detection. Y Wi-Fi utiliza CCMA-CA, Collision Avoidance. Otra consulta. No entiendo esa expresión marco de datos, pero bueno, lo que hace Aloha Puro es que transmite cuando le da la gana y ranurado lo hace al inicio de una ranura. Ahí se duplica la eficiencia del canal, pero todavía no es suficiente. No sé un marco de datos qué significa esa expresión que quiere plantear. Me refería a los datos nomás, ingeniero. Mm. Eso, ¿no? El Aloha Puro es tiempo continuo y el Aloha ranurado es tiempo discreto en ranura. ¿Tiene alguna Ya otra consulta? Nada, ¿alguna otra consulta? ¿Tiene alguna otra consulta? Ya, bien, vamos a seguir entonces. Tenemos acá CSMA, que esto es lo que se utiliza actualmente en redes inalámbricas y cableadas, ¿no? Obviamente OFDMA está teniendo bastante éxito en las últimas versiones, pero esta es la que ha llevado al éxito a esta tecnología. CSMA significa Carrier Sense Multiple Access o acceso múltiple por detección de portadora. Es decir, que los protocolos escuchan una portadora y actúan de acuerdo con ella. Tenemos diferentes CSMA. CSMA persistente 1. Antes de transmitir, la estación escucha el canal. Si está ocupado, espera hasta que quede libre. Si está inactivo, transmite la trama. Si hay colisión, espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo. Se transmite con probabilidad de 100% con un canal inactivo, es decir, si es que no hay otro transmitiendo. Y si está otro transmitiendo, la probabilidad de transmisión es 0%. Problema: una estación puede no detectar que hay otra que ya ha comenzado a transmitir por la dependencia del retardo de propagación. Aún así es mucho mejor que a los apuros. Después tenemos SMA no persistente. Si está inactivo, la estación transmite. Si está ocupado, no escucha continuamente, sino que espera un tiempo aleatorio para volver a escuchar y repite el algoritmo. Mejor uso del canal porque no está todo el tiempo escuchando, entonces se puede utilizar más ancho de banda para transmisión, pero hay mayores retardos. Tenemos SMA persistente P, donde P ya no es 1, sino es una probabilidad variable. En canales ranurados se utiliza. Si está inactivo, transmite con una probabilidad de éxito de P y espera hasta la siguiente ranura con una probabilidad Q, que es 1 menos P. En la siguiente ranura se repite hasta que sea transmitido o hasta que otra estación transmita. En este último caso se espera un tiempo aleatorio, como si hubiera colisión. Si está ocupado, se espera hasta la siguiente ranura. Tenemos acá
las diferentes probabilidades a los apuros. Fíjense, estamos hablando de un 18%, a los arrancanados 37%. CCMA persistente 1 estamos hablando de un 53%. CCMA persistente con un P del 50% estamos hablando de un 70%. CCMA con el 10% de persistencia estamos hablando de una probabilidad del 85%. CCMA persistente o CCMA con la probabilidad de persistencia del 1%, estamos hablando de un 95% más o menos de probabilidad de transmisión. Ahora tenemos lo que se utiliza en Ethernet ahorita. CCMA-CD. Closure Chain Multiple Access Collision Detection. Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisión. CCMA es la mejor opción porque no se transmite con un canal ocupado. Pero se puede considerar otra mejora: cortar la transmisión al detectar la colisión. Eso es lo que hace CCMA-CD. Corta la transmisión si es que hay una colisión, para que vamos a perder más tiempo. En CCMA-CD las colisiones pueden detectarse. Detectada la colisión, se aborta la transmisión, se espera un tiempo aleatorio y se intenta de nuevo. En los anteriores CCMA no se abortaba la transmisión, sino que seguía transmitiendo hasta que acabe, por más que haya habido colisión. Se sucede en periodos de contención, de transmisión y de inactividad. Los periodos de contención es cuando ellos compiten por el acceso múltiple al medio. La transmisión es que cuando han ganado su transmisión y transmiten, y la inactividad es cuando no tienen nada que transmitir. No, ni siquiera necesitan escuchar el canal. ¿Cuánto tardan dos estaciones involucradas en darse cuenta de una colisión? El tiempo mínimo es un tau. Probabilidad de una estación a otra es suficiente. En el peor caso es necesario haber transmitido durante 2 tau, ¿no? Es decir, para que llegue a las dos estaciones. En este caso, el intervalo de contención se igualaría al de los ranurados, que es de 2 tau. Bien, acá tenemos la detección de colisión. Empieza a transmitir en instante 0 a, está por llegar en tau menos e epsilon, casi llega, pero justo B empieza a transmitir y ahí hay la colisión. La ráfaga de ruido llega a en el peor momento, que es 2 tau, ¿no? Porque ya estaba justo por llegar y hasta llegar es tau. Y ese epsilon es muy chiquitito. Entonces prácticamente en 2 tau ya sabe si es que ha habido colisión o no es que no ha habido colisión. Ya. Tenemos algunos protocolos que son libres de colisión. Todos los que hemos visto previamente sí existe la colisión, y ahora hay algunos que se consideran de colisión libre. El método básico se llama mapa de bits. Cada periodo de contención consiste en n ranuras. Cada estación J quiere transmitir, pone un bit 1 en la ranura J, pasada las n ranuras, todos saben qué estación tiene que transmitir. Se transmite en orden numérico, todos están de acuerdo y nunca hay colisión. Inconveniente: los números bajos son desfavorecidos y los números altos son privilegiados para la transmisión, ¿no? De primero, hay sobrecarga de un bit por estación, lo que es inviable al escalar redes de miles de estaciones. Imagínate, estos son 8 estaciones, ahorita hay 3 bits de sobrecarga. Si es que nosotros tuviéramos 1000 estaciones, estamos hablando de 1000 bits, y para transmitir, qué sé yo, 50 megas, no tiene justificación, ¿no? Estos mapas de bits es similar a lo que se hace, es darle turnos, es similar a lo que se hace, ¿no? Como un round robin, pero esto es mapa de bits. Bien, ahora vamos a empezar lo que se utiliza en lo que es red inalámbrica, ¿sí? Preguntas hasta esto, lo previo de lo que son los antecedentes de los métodos de acceso múltiple al medio para red inalámbrica. Lo que hemos visto hasta ahora se han implementado en la vida real, en productos comerciales de redes cableadas. Sin embargo, también se han utilizado en redes inalámbricas prototipos, ya que nunca han llegado a venderse. Otra consulta. Continuamos entonces. Listo. Acá tenemos protocolo de red inalámbrica de área local, o la WLAN, red inalámbrica de área local.
En red inalámbrica, antes de comenzar una transmisión, una estación necesita saber si hay actividad o no al receptor alrededor del receptor. SMA indica si hay actividad alrededor de la estación que está detectando la portadora. Sin embargo, tenemos aquí el problema del nodo oculto, estación oculta, y del nodo expuesto, estación expuesta. Acá están los dos problemas. Por ejemplo, A quiere transmitir a B. Este es su rango de cobertura de A. Este es de C. Fíjense, en el rango de A llega a C y el rango de C llega a A. Entonces este se llama problema del nodo oculto. C está oculto para A y A está oculto para C. Si A quiere transmitir a B, él va en su rango de cobertura, va a ver si es que alguien quiere transmitir y sí, y no hay nadie. Entonces empieza a transmitir y justo C hace lo mismo y en el mismo instante transmiten y ya cuando llegan a B ambas colisionan, ¿no? Este es el nodo oculto. Tenemos el nodo expuesto. F quiere transmitir a G, D quiere transmitir a E, ¿y qué es lo que hace SMA-CA? Ya. Por ejemplo, E empieza a transmitir con éxito a D y F quiere transmitir a G. Y él dice, en mi área de cobertura de F hay transmisión y va a pillar que E sí está transmitiendo. ¿Ya? Como no hay más información, ya lo que hace es, no voy a transmitir, dice, porque hay acá transmitiendo. Sin embargo, estos dos no afectarían, ¿no? Porque son a dos estaciones distintas que tienen diferentes códigos y la tarjeta inalámbrica rechazaría si es que llega, ¿ya? La señal. Entonces, hay una solución que se llama RTS-CTS para evitar los problemas del nodo oculto y el nodo expuesto. ¿Ya? Acá tenemos los protocolos de red inalámbrica de área local. Se llama MACA, que se llama acceso múltiple con prevención de colisiones. Uno de los primeros protocolos para la inalámbrica. A envía trama B. A envía una trama RTS, request to send, solicitud de envío a B. Es de 20 o 30 bytes, es corto. Contiene la longitud de la información a transmitir. B contesta con una trama CTS, clear to send, libre para envío. A es de 14 a 20 bytes. También contiene la longitud de la información a transmitir. A comienza a transmitir. Cualquier estación que pueda interferir en el radio, ya sea de A y B, o van a escuchar el RTS o van a escuchar el CTS. Conocerá la duración prevista de la transmisión y permanecerá en silencio hasta que termine. Sin embargo, aún podría haber colisiones, obviamente que sí, pero mucho menos, ¿no? Bien, acá tenemos si ese A y B quieren transmitir, este es el rango de B, este es el rango de A, entonces A quiere transmitir a B, entonces A va a transmitir un RTS a todo este rango, entonces C y E van a conocer que A quiere transmitir a B, y B va a transmitir un CTS, luego, ¿no? Acá a todo su rango, entonces aparte D va a conocer, y todos ellos van a saber que están en rango de cobertura de A y B, que entre A y B se va a comunicar. Ahora si estos se quieren comunicar, no hay problema, la estación es puesta. Y si este quiere transmitir, por ejemplo, y no conocía A de su existencia de D, o C no conocía su existencia de B, no va a haber problema no oculto porque o ha mandado un RTS o ha mandado un CTS. Una consulta de esto no está catalogado, se puede utilizar para punto a multipunto o multipunto a multipunto. ¿Ya? No es punto a punto, obviamente. Entonces, depende si A, B, C son computadoras, son celulares o son access point, ¿no? Se puede utilizar para punto a multipunto o multipunto a multipunto. Esta solución Mac. Bien, continuamos. Acá tenemos un resumen de acceso múltiple al medio en red inalámbrica.
Concepto de FDM, WDM, TDM, a los apuros, ranurado, persistente 1, no persistente. Persistente P, CSMA, CD, SMA, CA. Faltaría. Ahí está. Mapa de bits, conteo descendiente binario, recurrido a un árbol, NACA, Ethernet, ¿no? Espectro ensachado de secuencia directa, espectro ensachado de secuencia por saltos de frecuencia, ¿no? Bien, vamos a hablar de CDMA, acceso múltiple por división de código. Ya, para redes inalámbricas vamos a hacer una pequeña introducción. El usuario ocupa todo el espectro durante todo el tiempo que dura el enlace. Se accede compartiendo un código entre el emisor y el receptor. Es una evolución de RTS-STS, es decir, de MACA, donde cada uno tiene su código, cada usuario, se puede decir cada estación, cada PDA, cada teléfono, cada computadora. Si lo hablamos en frecuencia, es así, ¿no? Si es en tiempo, es así, y si es CDMA, es todo en paralelo. Y ahí utiliza técnicas ortogonales, ¿no? FDM, otras cosas. Tenemos que utilizar DSSS, que es espectro ensanchado de secuencia directa. Hay tres elementos clave en comunicaciones cuando se usa espectro ensanchado. La señal ocupa un ancho de banda mayor que la información para proporcionar inmunidad a las interferencias. La banda se ensancha con un código independiente de los datos. El receptor está sincronizado en código para recuperar los datos. Usando códigos diferentes y recepción síncrona, muchos usuarios pueden ocupar la misma banda de frecuencia al mismo tiempo. Para proteger la señal, el código es pseudo-aleatorio. Parece aleatorio, pero sin embargo, utiliza un algoritmo, ¿no? Un algoritmo de generación de números pseudo-aleatorio, ¿no? Un PRNG. Pero es determinista y es conocido en recepción, es decir, los dos conocen el algoritmo y también tiene un pseudo ruido, ¿no? Hay tres tipos de ensanchado de banda de señal, de espectro ensanchado. Tenemos salto de frecuencia, FH. La señal cambia rápidamente entre diferentes frecuencias en la banda pseudo-aleatoria y el receptor sabe en qué banda encontrará la señal en cada instante de tiempo. Esto se utilizaba para lo que es lanzamiento de misiles. Tenemos salto de tiempo, time hopping. La señal se transmite en ráfagas cortas pseudo-aleatorias y el receptor sabe cuándo encontrarla. Y secuencia directa o DS, que es la versión ganadora para redes inalámbricas, los datos digitales se codifican directamente a una tasa mucho mayor. El código se genera de forma pseudo-aleatoria, el receptor sabe cómo generarlo y correlaciona la señal recibida como el código para extraer los datos. CDMA utiliza códigos de ensanchado único para ensanchar los datos en banda base antes de transmitir. La señal se transmite en un canal por debajo del nivel de ruido. El receptor utiliza el correlador para desensanchar la señal deseada, que atraviesa un filtro de paso banda estrecha. Las señales no deseadas no se desensanchan y no atraviesan el filtro. Los códigos tienen las formas de secuencias ceros y unos cuidadosamente diseñadas, producidas a una tasa mucho mayor que la de los datos en banda base. La tasa de código ensanchado se llama tasa de chip. El código ensanchado se llama chip. UMTS también se conoce como WCDMA, es decir, CDMA inalámbrico. La multiplexación por código es una de las más significativas diferencias y ventajas entre GSM y UMTS. Esta multiplexación tiene mayor eficiencia espectral, cambio conceptual de planificación, respiración de células. Acá tenemos el ejemplo del espectro ensanchado. Esta es la señal normal y lo que se hace es ensancharla a una tasa de chip, ¿no? Entonces, fíjense, está por debajo del nivel de ruido y ya en recepción se desensancha esta señal y el ruido se pierde. Tenemos acá los códigos CDMA, no nacen orientados a seguridad, sino para crear unicidad dependiendo de la identificación de las llamadas.
Los códigos no deben estar correlacionados con otros códigos ni con versiones desplazadas de lo mismo. Los códigos de ensachamiento son códigos pseudo-aleatorios. Los códigos de canal se diseñan para conseguir la máxima separación entre cada comunicación diferente. Y los códigos de identificación de celdas están balanceados para no relacionar con otros o con ellos mismos. Aquí tenemos ejemplos de diferentes códigos de ensanchados que se puede utilizar. Aquí tenemos la señal como los 1, el bit 0, que se está representando acá como un voltio alto, y bit 1 como un voltio bajo. Fíjense, cada uno tiene su código. Es decir, que antes, donde se ocupaba un bit, ahora se ocupan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 más. Y ahí tiene ahí un inicio de lo que es el ensanchamiento. Tenemos acá el factor de ensanchamiento, velocidad del chip, dividido entre la velocidad de los datos. Aquí tenemos un factor de 256, por ejemplo. Acá esta azul es la señal original y esto naranja es cómo queda la señal ya ensanchada. ¿Cómo hace el control de potencia? CDMA tiene que estar limitado por la interferencia, dado que todos los usuarios transmiten en la misma banda. La potencia transmitida por cada usuario debe reducirse para limitar la interferencia. Sin embargo, la potencia tiene que ser lo suficientemente alta para mantener la relación señal-ruido y garantizar la calidad del canal. La máxima capacidad se obtiene cuando la señal-ruido de cada usuario está al mínimo nivel requerido para el funcionamiento aceptable del canal, ¿no? Porque si nosotros tenemos una relación señal-ruido mayor a la mínima, ya estamos teniendo más señal de la necesaria, por lo tanto estamos haciendo un pequeño desperdicio del canal. Al moverse la estación móvil en un entorno de radiofrecuencia, cambia debido al desvanecimiento rápido y lento, interferencias extremas, sombras y otros factores. El control dinámico de potencia debe limitar la potencia transmitida, manteniendo la calidad de todas las condiciones, ¿no? Bueno, eso sería lo que es acceso múltiple al medio. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? ¿Cuál función de ensanchamiento es proteger a la señal de algunas interferencias? Sí, ocupa más ancho de banda, pero al mismo tiempo utiliza algoritmo de compresión, así para que no se sienta mucho. ¿Otra pregunta? Ya. ¿Otra consulta tiene? De lo que es acceso múltiple al medio para redes inalámbricas. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente punto, redes de transporte y acceso. Vamos a ver por qué se da esta división, cuáles son el desarrollo explosivo de las telecomunicaciones, redes de telecomunicación, redes de usuarios, redes de contribución, redes de acceso y lo que son las redes de transporte. Bien, dentro del desarrollo explosivo de las telecomunicaciones, veremos el modelo general de las telecomunicaciones, clasificación de los medios de transmisión, desafíos en la transmisión digital y escenarios de la convergencia. Bien, otra vez estamos viendo un modelo de telecomunicaciones. Tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos un medio de transmisión. El emisor tiene una fuente, se la codifica el canal, pasa por un modulador que tiene una portadora, ¿ya? Y tiene una unidad de potencia si queremos tener un amplificador, ¿ya?, de la transmisión. El medio físico es el medio de transmisión o canal, y luego el receptor tiene una unidad de recepción, de modulador, decodificador de canal, decodificador de fuente y llega al destino. Acá tenemos que el codificador de fuente y decodificación, el decodificador es un conversor analógico digital. Digital analógico tiene compresión y también encriptación en caso de necesitar que la información tenga protección. Cuando hablamos del decodificador de canal, estamos hablando de sincronismo,
corrección de control de errores, ancho de banda de la señal, etc. Cuando hablamos del modulador, estamos hablando de transmisión de frecuencia y el ancho de banda ya en el canal que se va a transmitir. Cuando hablamos de la unidad de potencia o la unidad de recepción, estamos hablando de la amplificación. El canal, ¿qué es lo que tiene? Tiene perturbaciones, atenuación, distorsión, ruido y otras interferencias. ¿Cómo podemos nosotros clasificar los medios de transmisión? Los medios de transmisión se pueden clasificar en medios guiados y no guiados. Guiados es cuando hay una guía o confinamiento de la onda electromagnética. Por ejemplo, si yo hablo de una bocina dentro de la señal, eso es un medio guiado, es una guía de onda. Pero si ya sale al aire, ya es un medio no guiado porque no hay ningún confinamiento. Si yo hablo de un cable, o si hablo de un cable de cobre, cable UTP, fibra óptica, son medios guiados. Si hablamos de no guiados, estamos hablando ya de la comunicación cuando se realiza inalámbricamente, ya sea por una red Wi-Fi, una red WiMAX, una red celular 2G, 3G, 4G, una red satelital, una red marina de sonares, ¿no? Sobre, debajo del océano, entonces, todos esos son inalámbricos porque no hay un confinamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de los medios guiados eléctricos. Tenemos par de cobre coaxial, par de cobre multipar telefónico y cableado estructurado. Coaxial tenemos rígido y flexible, y acá tenemos los diferentes estándares, son un montón, dependiendo de la compañía que ustedes utilicen, va a modificarse, ¿no? Si ustedes tal vez no sean instaladores de redes, sino instaladores de televisión y todo eso, van a necesitar algunos de estos cables coaxiales, ¿no? Si ustedes van a instalar TV cable u otro sistema que utiliza cable coaxial, también HFC, por ejemplo, utiliza cable coaxial. En el cable estructurado tenemos UTP, STP y SCTP, para lo que normalmente utilizamos UTP, pero ahora se está tendiendo un poco a utilizar STP, ya que es un cable más protegido. En el medio óptico tenemos fibra óptica monomodo, o single mode y multimodo multimode. Monomodo se utiliza para redes PON y FTTX, y multimodo es similar al cableado estructurado, ¿no? Para redes más pequeñas. También tenemos, si es que es un medio electromagnético, la guía de onda, que viene a ser cuando la onda electromagnética está confinada en una bocina, ya sea cuadrada o circular, antes de salir por el aire sin ningún confinamiento, ¿no? Sin ningún encerramiento. Acá tenemos los medios no guiados. Tenemos electromagnéticos, son las ondas de radio. Tenemos comunicaciones terrestres, satelitales y también para telemedicina y control. En comunicaciones terrestres tenemos radiodifusión, AM/FM, televisión analógica y digital, ahí están sus estándares. Enlaces, microondas, mini enlace. Tenemos trunket o troncales. Tenemos cordless sin cordones. Está su estándar también. Celular 2G, 3G, 4G. Y para datos tenemos WPAN como Bluetooth, WLAN como Wi-Fi o DLNA, o WMAN como WiMAX. Comunicaciones satelitales tenemos la DBS, DTH para televisión. Tenemos datos, VSAT, telefonía y geoposicionamiento, GPS, Galileo, GLONASS, entre otros sistemas de geoposicionamiento que hay satelital. Para telemedicina o telecontrol podemos utilizar el RFID o Zigbee, que son redes WPAN o pequeñas. En lo que es el mundo óptico, de los medios no guiados tenemos el infrarrojo, que se utiliza para telemedicina y telecontrol, por ejemplo un mando o un control a distancia. Y comunicaciones terrestres tenemos el estándar FSO para lo que es infrarrojo. Bien, ¿cuáles son los desafíos de la transmisión digital? El transporte de información en el menor tiempo posible, a la mayor velocidad posible, en forma segura y eficiente. Utilizar el menor ancho de banda posible para transportar la mayor cantidad de información. Transporte libre de errores y con capacidad de controlarlo. En caso de falla o interrupción del servicio, lograr el restablecimiento en el menor tiempo posible.
y con las menores pérdidas. Todo eso tiene que cumplir los diferentes estándares inalámbricos que nosotros definamos, ¿no? Por ejemplo, dice transporte de información en menor tiempo, mayor velocidad y de forma segura y eficiente. Ahí estamos hablando de método de contienda, utilizar el menor ancho de banda posible para transportar mayor cantidad. Estamos hablando de modulaciones y compresiones. Transporte libre de errores y con capacidad de controlarlo. Estamos viendo código detectores de errores y también un poco de cifrado de información. En caso de falla, interrupción del servicio, lograr el restablecimiento en el menor tiempo posible y con las menores pérdidas. Ahí ya estamos hablando de protocolos superiores a nivel de transporte como TCP o aplicación para poder restablecer en caso de alguna pérdida, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Cuáles son los desafíos de los medios de transmisión? Disponibilidad y facilidad de instalación, operación y manutención, capacidad, atenuación, inmunidad a interferencias, calidad, confiabilidad y seguridad en el transporte de información, costo de instalación, operación y mantención. Este desafío, los de disponibilidad y factibilidad de información, operación y mantención, significa que el medio de transmisión se tiene que adaptar al medio físico real. Capacidad de atenuación, inmunidad a interferencia, significa que tiene que tener algunos mecanismos de control, por ejemplo, eh, los sistemas de acceso múltiple al medio me permiten eso, y lo que es calidad de servicio me permite también cierta capacidad. Calidad, confiabilidad y seguridad en el transporte de la información, estamos hablando de métodos de calidad de servicio, métodos de cifrado de información. Costo de instalación, operación y mantención, mientras más estándar es la tecnología, por ejemplo Wi-Fi 802.11, Ethernet 802.3, va a haber más fabricantes y por lo tanto los costos se abaratan cuando hay más competencia. Tenemos acá cuál es el escenario de la convergencia. A ver, ¿cuál es el escenario de la convergencia? Jorge Arturo León Cuba, dígame un número del 3 al 32. Ambos conceptos están relacionados y tienen alguna lógica con el concepto de convergencia. Convergencia que utilizamos nosotros en redes de telecomunicaciones significa que muchos servicios diferentes van a trabajar por una sola red, se van a transmitir por una sola red. Por ejemplo, antes había una red de telefonía, había una red de televisión, había una red de datos, entonces todo eso se está convergiendo, ¿no? Con voz sobre IP, televisión sobre IP, bueno, TCP/IP. Entonces, todos ellos, todos los diferentes servicios están convergiendo a ser utilizados en una sola red. Antes teníamos un cable de telefonía que andaba por la calle, ¿no? Encima de los postes, otro cable para teléfono, otro cable para internet. Ahora en un solo cable queremos utilizar las diferentes tecnologías. ¿Por qué? Pues se permite eso. Porque como andan a diferentes bandas de frecuencia, se puede, ¿no? Se puede reutilizar con algunos splitters que me permiten separar los servicios. Se puede transmitir voz, audio y datos en una sola red, obviamente, ¿no? Eso entonces la convergencia IP que se está dando últimamente. Inclusive, lo último es en el mundo de la automatización, robótica electrónica, con lo que es Internet de las cosas, se está llegando a una convergencia IP. Bien, entonces acá tenemos, wow, cuando se habla de hiperconvergencia estamos hablando de Internet de las cosas, computación en la niebla, estamos hablando de millones de dispositivos que se van a conectar a una sola red y que se van a poder controlar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de una convergencia de mayor cantidad de dispositivos. Acá tenemos cómo es la red inicialmente. Tenemos una red celular, una red de telefonía pública conmutada, red de datos IP y una red de televisión. Con la convergencia hay un backbone IP, hay unos gateway para los diferentes servidores y portales de contenido, y entonces todo el acceso inalámbrico cableado óptico se hace a esa red. En la industria de las telecomunicaciones está en periodo de migración,
el tráfico de redes de voz TDM, multiplexación por división de tiempo, de computación de circuitos a redes basadas en paquetes, llamados los NGN, la red de nueva generación. Que bueno, ya no son de nueva generación, ya es lo que se utiliza actualmente. La red de telecomunicación. En este punto vamos a hablar de la telecomunicación y sistema de telecomunicaciones, redes de telecomunicaciones y estructura de las redes de telecomunicación. Bien, ¿qué es telecomunicación? Es comunicación a larga distancia, así que nosotros lo vemos desde el punto de vista etimológico. Pero la I2T, en su estándar B13, nos dice que es toda emisión, transmisión, recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonido o información de cualquier naturaleza por hilos metálicos, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. ¿Qué es un sistema de telecomunicación? Es el conjunto de elementos que hace posible la telecomunicación, o posible la transferencia de información entre dos puntos distantes determinados. Está formado por un sistema de transmisión y un sistema de conmutación. El sistema de transmisión, que es el transporte, tenemos los medios de transmisión y métodos necesarios para adaptar la señal eléctrica al medio de comunicación. Si hablamos del sistema de conmutación o encaminamiento, es la reducción del número de enlaces y el mejor aprovechamiento de los recursos existentes. Entonces tenemos el modelo de sistema de comunicación, tenemos la fuente, procesador de la información, la red de telecomunicaciones, que ahí viene a ser mi medio, hay perturbaciones, procesador receptor y presentación, ¿no? Aquí ya lo simplifica el modelo clásico de comunicaciones, pero desde el punto de vista de una red. En una red de telecomunicación son un conjunto de medios de transmisión y conmutación, equipos y técnicas. Cuando hablamos de medios de transmisión, estamos hablando de computadores, estamos hablando de celulares, entre otros. Y cuando hablamos nosotros de medios de conmutación, estamos hablando de switches, de routers, etc. Equipos, técnicas. Procesado de información, multiplexación, modulación, duplexación, acceso al medio, todo eso lo hacen los equipos de conmutación. Tenemos también que hay protocolos que definen la red de telecomunicación, por ejemplo Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, etc. Para el intercambio de información entre usuarios y dispositivos. Atributos de la red de telecomunicaciones. Conectividad es permanente, si es que está todo el tiempo conectado, como por ejemplo una red telefónica. Es temporal, si es que nosotros compramos datos, por ejemplo, a la compañía celular. Puede haber una conectividad punto a punto. En el caso de radioenlace, puede haber una conectividad todos a todos, como es el caso de las redes ad hoc. Puede haber una red escalonada, si es que nosotros podemos conectarnos solamente, por ejemplo, de la red de alumnos, y de ahí hay un gateway que se conecta en la red de administrativos, y de ahí hay un gateway que se conecta a la red de la universidad, y hay un gateway que se conecta a la red de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos niveles escalonados. Topologías que tenemos en la red de telecomunicación, tenemos topología bus, si todo está conectado a un cable central o backbone, topología árbol si hay una jerarquía, topología estrella, que es la clásica que nosotros utilizamos, con un punto central, un concentrador, un switch o un router y después muchos clientes. También puede haber las estrellas extendidas, ¿no? Que se conectan diferentes conmutadores de diferentes niveles. Tenemos topología mallada, cuando todos se conectan con todo, y topología mixta, cuando hay entre ellos hay una relación. Jerarquización. ¿Cuál es la jerarquización de la red de telecomunicaciones? Entidades funcionales de diferentes categorías y dependencia una superior. Y hay entidades de la misma categoría, por ejemplo, una red clásica, las computadoras y los celulares van a estar en el nivel más bajo, después le siguen los switches, después siguen los routers, y después habrá el modem que sale al ISP, ¿no? Eso sería la jerarquización. La calidad se define por la disponibilidad de la red, es decir, que no esté caída, la inteligibilidad, es decir, que solamente sea detectable por los usuarios que pertenecen, y la confiabilidad, que la red no se puede hacer fácilmente hackeada por otras personas fuera de la red. Naturaleza de las redes según su señal soportada pueden ser analógicas o pueden ser digitales.
Y especificidad, si es que la red se hace para uso específico de la red o es una red convergente o de comunicación unificada donde muchos servicios se integran en una sola red. Bien, acá tenemos la estructura de la red de telecomunicaciones. Básicamente la red más grande es la red de transporte, la red metropolitana. Después tenemos redes de contribución que son redes de barrio, se podría decir. Redes de acceso que están ya cerca del usuario, es decir, la conexión de la red de transporte con la red de usuario, y tenemos la red de usuario que viene a ser su LAN, punto intermedio entre el backbone de la empresa y usted viene a ser la red de acceso. Y entonces esa es una estructura de la red de telecomunicaciones. Y hablando un poco más, podemos decir que las primeras comunicaciones a distancia se iniciaron a finales del siglo XIX con el desarrollo, con el desarrollo del telégrafo. Años más tarde se inventó el teléfono y finalmente se consiguió la comunicación inalámbrica. Se inició el despliegue de las primeras redes de telecomunicaciones para servicios de telegrafía, telefonía, televisión, entre otros. En un comienzo las redes eran dedicadas, es decir, existía una red para cada servicio. La tendencia desde hace algunos años hasta hoy ha sido la integración de varios servicios sobre la misma red. Las redes de datos son utilizadas para entrega de múltiples servicios. Sobre el protocolo IP. La alta demanda de servicios requiere grandes redes. Las redes se subdividen principalmente en acceso y transporte, siendo el acceso la porción de red que interconecta directamente al usuario o al proveedor de servicio, y representando hasta un 80% de la totalidad de la red. Fíjense, ese 80% es de la totalidad de la red, pero no significa el tamaño de la red. Las redes de usuarios son pequeñas y las redes de acceso son más pequeñas que las redes de transporte. Bien, hoy día quedaríamos por aquí, jóvenes. En los minutos que quedan, pueden hacer las consultas que tengan pertinentes. Les voy a subir una tareita ya para el día jueves.